Hay un tema, queridos amigos, que nos tiene bastante preocupados. Desde el momento mismo en que asumió el gobierno de Gabriel Boric, quedamos muy preocupados cuando supimos los nombramientos en el Ministerio de Defensa, que seguramente es el ministerio estructuralmente más importante en cuanto al respaldo que le ofrecen a la República de Chile, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas son y han sido en nuestro país, y lo que queremos nosotros es que sigan siendo el aval de la continuidad democrática, institucional y de amor a Chile que tiene nuestro país. Y nosotros quedamos preocupados porque cuando asumió Gabriel Boric, se nombró ministra de Defensa a la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, que, como es lógico, debe tener una adversión y un resentimiento muy grande en contra de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares, que fueron finalmente las que lograron la independencia, la liberación de Chile del yugo marxista en el año 1973. Por lo tanto, esa situación ya nos resultaba bastante preocupante. Si a esto se le agrega que en la subsecretaría del Interior, del Ministerio de Defensa, perdón, en la subsecretaría pusieron nada menos que a Galo Eldenstein. Galo Eldenstein, una persona del Partido Comunista, un militante del Partido Comunista, una persona que sigue al pie de la línea los planteamientos del comunismo internacional. Y a raíz de este nombramiento sí que nosotros quedamos muy, pero muy preocupados. Diferentes personalidades y organismos relacionadas más que nada al mundo patriótico han manifestado su enorme preocupación por la presencia de Galo Eidelstein en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, podríamos decir. Y ahora, siempre se dijo, por ejemplo, yo escuché a muchos analistas que dijeron también ellos, acá hay que tener cuidado, porque el comunismo quiere infiltrar, quiere apoderarse, quiere tener influencia en las Fuerzas Armadas, porque finalmente ellos saben que ese es el tope que siempre han tenido para vulnerar la patria, la República Chilena. Las Fuerzas Armadas para ellos son un tope imposible de pasar. Por lo tanto, cuando ponen a Galo Eidelstein, nosotros obviamente nos preocupamos y decimos, estos van a tratar de hacer un movimiento para empezar a fracturar esa resistencia imposible de pasar que siempre han tenido. Y esto se empezó a materializar, podríamos decir, con esta solicitud que hizo la subsecretaría de las Fuerzas Armadas a las ramas de las Fuerzas Armadas para que les informaran respecto a los planes de estudio, a los profesores que actúan, al currículo, es decir, a todo lo que tiene relación con la educación que reciben los oficiales y los clases y los uniformados en general en nuestro país. Y eso era preocupante porque ya nos estaba diciendo que quieren empezar con el tema de la deconstrucción a nivel de la educación que se les da finalmente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y saltaron inmediatamente también, ahora Galo Eidelstein está citado al Congreso a dar explicaciones, porque ahí también pusieron las alertas a la gente del Partido Republicano y otros sectores también diciendo, oye, acá hay que estar atento, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere hacer Galo Eidelstein? Y ahora Galo Eidelstein dio una declaración donde dice, jamás hemos pensado en otro tipo de temas, precisó la autoridad, quien confirmó que el martes asistirá a la Comisión de Defensa de la Cámara para responder las preguntas de los diputados sobre la controversia. Y nosotros lo que queremos es solo, estamos investigando para los planes de estudio, etcétera, para ver la integración de la mujer y los derechos humanos en las Fuerzas Armadas. A ver, señor Galo Eidelstein, las mujeres en nuestro país hace mucho tiempo que ya están integradas a las Fuerzas Armadas.
tenemos mujeres, gracias a Dios, en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, en puestos importantes, en puestos que son de mucha utilidad para la seguridad de la República de Chile. Así que venga con este cuento que es para la integración de la mujer no tiene sentido, porque las mujeres ya están integradas hace mucho tiempo en las Fuerzas Armadas. Pero él dice que ese solamente era el objetivo y ahora tiene que asistir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para responder las preguntas que tienen los diputados respecto a por qué Galo Elders quiere intrometerse en la formación que reciben los uniformados. La noticia dice que controversia ha generado en los últimos días el requerimiento ingresado por el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Elders, para que las instituciones castrenses le informen a él sobre los planes de estudio, currículum y bibliografía. Es decir, también quiere saber qué les están enseñando de sus centros de formación en medio de los cuestionamientos que ha recibido. El subsecretario consideró bastante insólito todo el escándalo que se ha armado. Argumentó que tiene excelentes relaciones con las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué ha causado este revuelo, señor Galo Elders? Porque usted es un comunista, usted representa a un movimiento que en forma permanente han querido vulnerar, han querido destruir, han querido refundar la República de Chile. ¿O se le olvida a usted lo que le pasó a Chile entre los años 1900 y 1900, perdón, entre 1970 y 1973? Usted representa a regímenes como, por ejemplo, el de Cuba, que ha llevado tanta miseria a ese país, etcétera. Por eso, señor Galo, tal vez, si usted fuera un político, no sé, de la democracia cristiana, un político de otro partido que no sea tan marcadamente totalitario, a lo mejor nada hubiera pasado y esto hubiera pasado desapercibido, pero por eso es la preocupación. Y aunque usted tenga excelentes relaciones con las tres ramas de las Fuerzas Armadas, eso no le garantiza o no le da autoridad a usted o no hace que pase desapercibido el hecho de que usted esté preocupado de los planes de estudios, de la bibliografía, de los profesores y de todo lo que aprenden finalmente los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Ahora dice que la solicitud tiene que ver con la integración de la mujer. Bueno, si la mujer está integrada hace mucho tiempo en las ramas de las Fuerzas Armadas y también en Carabineros. El tema de derechos humanos, que son transversales, bueno, ¿y qué más quiere? Que si ya se están respetando los derechos humanos. Así es que todos los misterios, jamás hemos pensado en otro tipo de tema. Eso es lo que dice Galo Elders. Déjeme expresárselo de la siguiente forma. No le creo que dentro de su cabeza no hayan otras intenciones. Por eso hay tanta preocupación. Cuando el río suena a piedras trae, cuando el sentido común nos dice, oigan, tengan cuidado con la información que está pidiendo Galo Elders, es porque hay que tener ese cuidado.